El significado que tiene Layo para mí en el tiempo y viéndolo con distancia es como una declaración de intenciones, es un conjunto de emociones que se les ha puesto música. Un sueño hecho realidad, es algo que quería hacer desde hace muchos años y se ve materializado ahora. Y lo que me ha llevado pues es durante mucho tiempo la necesidad de expresarme y de decir cosas. En cuanto a la composición, hemos pasado por muchas fases. Al principio, cuando empezamos, estábamos a lo mejor más preocupados de cómo tenía que sonar y cómo queríamos que sonase, que dejar simplemente que a lo mejor un simple motivo muy sencillo, muy orgánico, como una línea de bajo o una melodía de voz, tomasen el protagonismo y trabajarla a partir de ahí y desde la improvisación hacerla crecer, ¿no? Cogimos todo ese material, nos fuimos al estudio de Rubén y allí empezamos unos ensayos regulares, semanales casi, donde teníamos la posibilidad de grabarnos y escucharnos y ver qué le hacía falta a los temas y qué no. Esa convivencia duró 3 o 4 meses y ahí los temas iban creciendo. Y ya cuando estaban lo suficientemente crecidos, pues decidimos ir a La Coruña. En diciembre más o menos nos metimos en Bruar con Javier Ferreiro, que es el técnico de sonido, y allí estuvimos un fin de semana intenso y grabando en directo, en pleno directo, todos a la vez. Slow and a peaceful time. Emotions surround her, guiding you. Oh, Sergio es el junto conmigo, digamos que somos los dos un poco los pesos que llevamos un poco este proyecto adelante. Bueno, yo a Verónica la conozco desde hace 7 años y la conocí estudiando en una escuela de Madrid y desde que la conocí siempre había tenido una sensación muy fuerte sobre ella, ¿no? Desde la primera vez que la escuché en directo tocando con ella, porque tocábamos en un grupo juntos, de que era algo realmente especial. Tiene un concepto arreglístico y de producción que me encanta, y luego a la hora de grabar pues ha sido un poco la persona que se ha encargado de dirigirnos, ¿no? Dentro del mismo estudio, pero de producir y dirigir un poco el sonido hacia donde tiene que ir, la interpretación de los temas hacia donde tiene que ir, ¿no? Entonces es mi mano derecha, ¿no? para cada paso que damos musicalmente. Hay sexo, ¿no? Hay sexo, ¿no? Hay grasa, ¿no? Hay grasa, El primer motivo por el cual los músicos están tocando con nosotros es porque eran amigos nuestros. Y eso creo que es muy importante para hacer un trabajo tan cuidado y tan delicado, en el fondo con tanta dedicación. No hubiera sido posible si nosotros no hubiéramos tenido una relación previa de amistad. Nos hemos visto crecer musicalmente juntos, ¿no? He vivido toda su trayectoria y ha crecido de una manera espectacular. A mí me hace mucha ilusión que esté en el proyecto porque primero por esa amistad y segundo porque tiene una capacidad para acompañar, ¿no? A las voces. Sabe perfectamente en qué momento tiene que colocarse y de qué manera. Es fácil. Ella siempre nos ha dejado mucha libertad en poder aportar nuestro granito de arena y en eso pues resulta que trabajar con ella es muy sencillo. Un disco con tantos matices y tan delicado como Layo, tener detrás una especie de locomotora que siempre está bullendo como una olla a presión, me parecía que ese contraste podía ser muy bueno para el disco. Y bueno, Chuchi es una energía, es muy creativo y muy arriesgado muchas veces en las decisiones que toma, y eso me gusta. Un crecimiento muy grande.
no solo para nosotros como, al final, comunidad, ¿no? Como banda, sino para mí también como músico y como instrumentista. Oigo muy bajito y solo por un lado, o más o menos. Lo planteamos como una grabación de trío, de pues eso, bajo, batería, piano, simplemente buscábamos la máxima sencillez posible. Y queríamos que la guitarra colaborara en algunos temas. Pero enseguida que empezamos a ensayar con Diego, nos dimos cuenta de que lo que aportaba al sonido no podíamos renunciar a ello, ¿no? Es un improvisador nato, nada como pez en el agua en la improvisación, y era algo que necesitábamos, ¿no? Que yo quería para la música. Pues ha sido una oportunidad muy buena, sobre todo por estar en un proyecto que veo que es serio, que hay ganas de hacer algo bien y con ganas de moverlo con buenas condiciones. Con tantas influencias como tenemos a día de hoy, con tanta música que escuchamos, encontrar un estilo concreto y ceñirse a él es muy complicado, ¿no? Lo que no queríamos tampoco era un disco hiper variado, que cada tema fuera de un estilo diferente. Cuando escucho temas como Riverside, por ejemplo, veo que los sonidos que aparecen a lo largo de la canción, que son muy diversos, aparecen de una manera como mucho más, digamos, como pinceladas de color y referencias, ecos, sonoridades, resonancias que nos llegan de otros lados, y creo que en ese tema realmente conseguimos que esas influencias tuvieran una identidad para nosotros, no que nuestra identidad estuviera condicionada por las influencias. Así viví a solas con la sal. Están las nubes llorando por un amor que murió. Están las ruas molladas de tanto como. Bueno, Galicia aparece desde el momento en el que soy gallega, soy de La Coruña, llevo 7 años fuera de mi tierra, y creo que nace de una manera bastante inconsciente. Uno se da cuenta de lo arraigado que está su familia o a sus inicios o a su tierra cuando está fuera. Quizás el otro punto de inflexión importante fue cuando conocí a Carmen Rey, que fue la que fue mi profesora, mi maestra, la llamo yo. El tema 2 del disco, No quiero creer, es una composición suya, de música y letra. Yo le pedí, que me hacía mucha ilusión que después, para cerrar una etapa, ¿no?, de nuestra relación y de nuestra amistad, me hacía especial ilusión que su voz y su composición estuviesen en mi disco. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver ahí. Va a salir chulísimo. Espera, que me reafirmo la voz. Con pollos. Va a salir que te cagas. Que te cagas. Pues las primeras sesiones que escuché sin mezclar en bruto a mí me impactó bastante. Me sorprendió muchísimo el material. Muy original, bien interpretado, la voz por supuesto había adquirido ya pues ya una seguridad y yo noté una enorme progresión en la voz, ¿no? Sobre todo de vamos a decir épocas anteriores que había escuchado a Verónica. My beautiful song. Nice surprise in my head.
Siempre he pensado que ella puede ser una cantante pues no lo sé, una cantante de época, ¿no? Suena un poco fuerte, pero pienso que si desarrolla una carrera, creo que puede llegar a ser una cantante, bueno, muy reconocida, muy reconocida. Lo cierto es que el disco salió de una manera muy natural, y la expectativa era hacerlo por la necesidad de tener que decir ciertas cosas. Nunca esperas que lo que tienes que decir a la gente le pueda sorprender o gustar, no llegue a ese punto. Entonces todo lo que estamos recibiendo es muy bienvenido y estoy la verdad que muy sorprendida. Pues saco muchas cosas positivas. El aprender a entenderse uno mismo respecto al grupo, respecto a la música, en aceptarse, en escucharse, que es muy difícil. Y cómo cada uno aporta su historia y cómo nos vamos comunicando, cómo van pasando las horas y se van forjando mejor los temas, y estamos al final comunidad, eso, ¿no? Creando algo con nombre y apellidos. Una experiencia vital de aprender juntos, de caminar juntos y ir a un sitio juntos, ¿no?